Para hablar de ese partido del Albacete Basket ayer en Ibiza, ante San Antoni, me acompaña uno de sus directivos, Jacinto Navarro, al que queremos muchísimo, claro que sí. Jacinto, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido como siempre a esta que es tu casa, Visión 6 Televisión. Hola Luis, buenas noches y saludo a todos los televidentes de Visión 6. Bueno, qué pena, ¿no? Muy buen partido, poco más se le puede pedir al equipo de David Varela, porque hizo un partido prácticamente perfecto, pero contra un San Antoni Ibiza con esos guarismos, con ese acierto de triples, con ese banquillo, con ese equipazo, no se le puede pedir mucho más al equipo. La verdad es que el partido fue muy intenso, hay siempre matices que un poco lo pueden definir y que pueden hacer un poco explicar el sentido de un resultado u otro. Ahora has hablado del arbitraje en el partido del Alba, del partido de fútbol. Nosotros también, yo, lo que pude ver desde casa, siguiendo vuestra retransmisión por televisión, pues pude observar jugadas que eran más que discutibles y que el sentido del arbitraje, a mí, en mi parecer, no fue demasiado ecuánime. El equipo sabemos que es corto, fuimos con 9 jugadores, además Amiel cayó lesionado en los primeros minutos de partido, con lo cual nos quedamos con 8, y yo creo que el entrenador del equipo rival, sabiendo de su fondo de banquillo y del poderío físico que ostenta, porque ya digo, creo, como yo opino igual que tú, que es el mejor equipo de la categoría, pues endureció el partido, lo hizo muy físico, y nuestros chicos, aunque se fajaron, creo que de una forma fantástica, al final no pudo ser. Un poco al hilo de lo que apuntas, colegiados chulescos, colegiados prepotentes. Hay que ver los datos, una antideportiva, 3 técnicas en contra del Albacete Basket en una lamentable actuación. No creo yo que San Antoni Ibiza necesite tanta ayuda arbitral, ¿no?, para poder ganar un partido, pero a mí, lo íbamos a comentar ahora, me pareció lamentable, ¿no?, la actuación de los 2 colegiados ayer en ese partido. Sí, yo además, comentando con compañeros que sí viajaron con el equipo, que estuvieron allí, es que había una cantidad de juego, además, juego entre comillas sucio, por debajo, con múltiples contactos, pero además que se producían en los 2 canastas, pero los que siempre eran sancionados, o bien como antideportiva, o ante la dureza del equipo contrario, con técnicas, éramos nosotros. Eso es una cosa que a mí me parece increíble. Hay algunas quejas del nivel arbitral que hay en esta categoría, hay mucha competitividad, el nivel de la categoría ha subido tremendamente porque los presupuestos se han incrementado de forma considerable, y creemos que a lo mejor el tema de los árbitros se podría mejorar un poquito para que no viéramos las circunstancias que se dieron en el partido en Ibiza. Gran acierto en cuanto a triples se refiere, sobre todo en los 3 primeros cuartos, y en los rebotes, que recogieron el doble que el Albacete Basket. Sí, la verdad es que el acierto de tiro exterior, quizá la defensa podría haber sido un poquito más intensa, había muchos cortes, muchos bloqueos que se pasaban por detrás, pero la verdad es que tuvo un acierto que está por encima de lo normal, incluso de ACB, es decir, por mucho que le pueda flotar, como bien decía Rafa en los comentarios del partido de ayer, es que ni siquiera en un entrenamiento metes un 75% de los tiros, como había momentos que metían. En los 3 primeros cuartos, más de un 65% de acierto. Eso no es para nada normal. Luego, por otro lado, el poderío físico que ellos ostentan, ya digo, tenían pibos por encima de 2'10", mucho fuerza en ataque, mucho cargar los rebotes, y les posibilitó efectivamente que esos, algo tan básico como son los deportes, los rebotes, tanto en defensa como en ataque, te penalizaran al final del partido. Hay que decir que es una plantilla hecha a golpe de talonario y con hasta 14 jugadores en el que su entrenador, José María Berrocal, tiene para elegir, que es que estamos hablando de un equipazo, Jacinto, diseñado exclusivamente para ascender el año que viene a la primera FEB. Sí, hay varios ejemplos de ese tipo de apuesta económica para conseguir equipos que suban a primera FEB. En nuestra categoría, creo que el ejemplo más claro son ellos, pero la otra podemos hablar de, pues no sé, de Córdoba, de Sevilla, de Valladolid, equipos que tienen un presupuesto que duplican, incluso triplican el nuestro, del Buras Arenas Albacete Basket, con lo cual eso te da idea de que una liga profesional como es la segunda FEB, pues a veces se distorsiona un poco con esas diferencias salariales. La verdad que el equipo dio absolutamente todo lo que llevaba adentro, garra, casta, coraje, y hasta el final, hasta esos últimos segundos de partido, se peleó el encuentro, que eso yo creo que también hay que decir, Jacinto, que tiene un gran mérito por parte de la plantilla y por parte del entrenador también, de David Varela. Sí, en el anterior encuentro recordarás, Luis, que bueno, lo estuvimos siguiendo obviamente por televisión, en vuestra retransmisión, vimos como el equipo se sobrepuso en el tercer cuarto, llegando a perder de 16 puntos, y al final tuvimos una victoria clara en la cancha de Huesca. Esta vez
el poderío físico y de los jugadores de Ibiza creo que imposibilitaron esa remontada, aunque al final el equipo sigue con una dinámica excepcional. David está haciendo un trabajo fabuloso con Alex, con el segundo entrenador, y con Álvaro, con el preparador físico, que hace que los chavales lleguen con fuerza hasta el último cuarto con una plantilla tan corta como en este caso, añadido, ya digo, en el partido de Ibiza con la lesión de Fran Amiel, que lastró aún más de forma el equipo para que tener algo más de punch al final. ¿Cómo está? Pues estamos pendientes de pruebas, pero vamos, en principio, pues esperemos que no pase como la temporada pasada, que estuvo fuera 2 meses, pero bueno, este tipo de lesiones nunca sabe, hasta que no David Gallas, nuestro médico, no entre más en profundidad, no sabemos un poco la duración de la lesión de Amiel. ¿Vas echando un vistazo, Jacinto, a la otra conferencia para ver posibles rivales de playoff o aún es muy pronto? Hombre, nosotros creemos que el playoff de ascenso, lo hemos comentado antes aquí fuera de cámara, creo que es una cosa que todos tenemos claro que lo vamos a jugar, vamos ya de segunda debacle, que no llegáramos hasta ese punto. Ahora es muy pronto para saber, sabemos que hay equipos, como lo he dicho antes, que están muy fuertes en la otra categoría, hablamos ya digo de Sevilla, Caja 87, con Córdoba y con Valladolid, que son equipos que van a estar arriba. Con que te cruces luego ya es un poco lotería, es decir, no sabemos el nivel deportivo de la generalidad, sabemos que están bastante parejas las dos conferencias, así que lo que caiga en suerte, bienvenido sea. Volviendo al partido de ayer, destacar el nivel del americano, ¿no? De Nick Ray, que se fue hasta los 22 puntos. Ese es el americano que queremos ver. Sí, Nick es una constante. La gente obviamente se nota, ve las estadísticas, ves un poco el trabajo. En la cancha ves cómo defiende, ves lo que aporta al equipo. La verdad es que todo el conjunto está, valga la redundancia, muy conjuntado, está muy unido. Ve los chavales que están muy en su papel, y la verdad es que Nick es un punto más, es un poco referencia, para eso se le fichó, para que fuera un jugador diferencial, y queremos que siga esa tendencia, esa inercia que llega, y que hay partidos a lo mejor que tiene menos relevancia su anotación, pero lo que aporta es muchísimo siempre en cada partido. 18 puntos también para Víctor Aguilar, para el base canario, que para mí realizó uno de los mejores partidos con la elástica del Albacete Basket. 15 para Bernat Panaclocha, 10 para Chuso González. Bueno, ahí están, ¿no?, los anotadores, hasta 4 jugadores con doble dígito: Nick, Víctor Aguilar, Panaclocha y el propio Chuso. No es fácil, y además contra un equipo de estas características, ¿no?, como Ibiza. Claro, yo creo que de ahí tiene mucho que ver los técnicos del club. Quieren que todos aporten, todos que estén en su situación, y si todos reman con los parámetros que David impone en los entrenamientos, sabemos que todos van a aportar en cada partido. Un partido anotará más Chuso, por ejemplo, que es muy anotador, otro Nick, otro Víctor. Los pibos están todos también en su papel. Ha habido partidos que Opón, por ejemplo, se ha salido también. En este caso, ya digo, eran pibos muy grandes, y Opón, en la posición que juega, pues tenía más dificultad. Pero vuelvo a repetir, cada uno de los jugadores que está en la plantilla, gracias a la extraordinaria labor del equipo técnico y de la faceta que hace Álvaro Correoso con la preparación física, creemos que están en su situación de aportar en cada encuentro. 91 puntos ayer en la casa del líder. En el partido de la ida te ganó aquí de 1 punto y tras 2 prórrogas, contra un equipo que, como decimos, es el coco, ¿no?, de esta categoría. Algo estará haciendo bien Albacete Basket, que con el escaso presupuesto que tiene, pierda en casa de 1 punto tras 2 prórrogas, y ayer dé la cara de esa manera y pierda únicamente de 5 puntos, ¿no, Jacinto? Sí. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho diferencial que tenemos en nuestra plantilla, y es David Varela. Yo lo quiero personalizar en él porque el bueno de Arrias Albacete Basket es deportivamente lo que es, gracias a la labor que él hace a la hora de convencer al equipo. Él sabe, dicho por mucha gente, no solamente gente de nuestra Albacete, sino de otras ciudades donde hemos ido a jugar, que es el perfecto conocedor de lo que esta liga necesita, y él hace equipos con un límite salarial que nosotros lo marcamos, porque obviamente la directiva está en su papel de no gastar por encima de lo que tiene y de lo que dispone, pero lo hace siempre plantillas muy competitivas. Hacemos apuestas por jugadores jóvenes que él un poco ya lleva estudiados y que vienen a resultar siempre y a favorecer el juego del equipo, mezclado con jugadores más expertos que, ya digo, que demuestran lo que son y lo que poseen. El equipo se queda cuarto, Jacinto, a una victoria del trío cabecero. Sería importante, ¿verdad?, no perder esa cuarta posición, sobre todo de cara a esa primera eliminatoria del playoff, para poder jugar la vuelta, ¿no?, aquí en el Pabellón del Parque. Sí, la tendencia, la situación del equipo es igual. A un partido de los primeros clasificados, en este caso,
la jornada pasada estábamos a un partido, pero solamente con un equipo por delante, que era Castellón, que perdió contra Spanish Academy, que son el equipo, por cierto, que viene aquí al Pabellón del Parque el próximo sábado. Y la verdad es que un poco la dinámica es esa. Luego tenemos a 2 partidos, el quinto y sexto equipo, que son precisamente Spanish Academy y Huesca, que vienen con 2 partidos de diferencia, y estamos ahí en una situación, creo, entre comillas, cómoda. Vienen, lo hemos visto, hemos repasado antes lo que nos viene aquí al Pabellón del Parque, son 4 equipos con muchas capacidades ofensivas, con buenas dinámicas, y veremos a ver cómo se desarrolla lo primero y más fundamental, el partido del próximo sábado contra la Spanish Academy. ¿Cómo está, no, el equipo madrileño? Otro equipo también con un alto presupuesto y viene de ganarle este pasado fin de semana al que era el líder, a la Mix Castelló. Sí, aparte, si nos recordamos el partido de la ida que fue allí en Magariños, en Madrid, allí ganamos en el último instante de un punto, bueno, lo que es este deporte que tanta emoción aporta, y la verdad es que sí, el Spanish Academy es un equipo montado, por así decirlo, para atraer jugadores y mostrarlos. Son equipos que se confeccionan para promoción deportiva de esos jugadores. Entonces son inversiones económicas que se hacen importantes para demostrar esas capacidades, y bueno, pues es otro negocio, por así decir, que apareja al deportivo, pues ya detrás de sí, pues esas posibilidades que ofrecen esa confección de esos equipos tan potentes. Sabemos de su dinámica. Una vez que ese equipo está conjuntado, pues es capaz de ganarle al líder y a cualquier otro equipo. Quedan 9 partidos, Jacinto, en cuanto a la liga regular se refiere. Esos 4 que comentábamos en casa, frente al Spanish Basketball Academy, frente a Gandía, frente a Castellón y frente a Giria, ¿verdad? Si no me equivoco, que vaya 4 partidos. Hay que recibir a los cocos, ¿no? A los que están arriba, a Gandía, a Castellón, al Spanish, y viajar hasta 5 veces lejos del Pabellón del Parque. Los 2 últimos partidos, por ejemplo, serán fuera, tanto en Salou como en Zaragoza. Vamos a ver cómo acaba, ¿no?, esa categoría. Sí, vamos a ver, seguimos con la idea de reforzar la plantilla, hasta también saber cómo está Fran, si se recupera a tiempo para poder jugar por lo menos los playoffs, pero vamos, esperemos que en el tiempo que queda tenga capacidad de recuperación. Seguimos buscando un jugador que venga a reforzar aún más la plantilla. También queremos contar tanto con Amadeo Vera como García, como el jugador catalán, que han aportado cuando han jugado aquí en casa. Lo que pasa es que en los últimos partidos, por duplicidad con Quintanar, no se ha podido contar con ellos, pero vamos, ahora mismo necesitamos, como el comer, reforzar la plantilla, y más si la lesión de Fran va un poco para largo. ¿Crees que puede venir algo antes del 28 de febrero, verdad? Si no me falla la memoria, que cierra el mercado. David sigue mirando. Lo que pasa es que él es consciente de que la situación del equipo es en lo deportivo muy buena, en la física obviamente estamos con una carga de partidos que al final los jugadores se resienten. Contábamos que no hubiera lesiones, en este caso se ha producido la de Fran Amiel, entonces sabemos que ese refuerzo tiene que venir. Lo que pasa es que tiene que ser un refuerzo que sea un refuerzo, no vamos a traer a alguien por traerlo, si no viene a aportar al equipo, y en la confección de la plantilla eso David es el que manda, por supuesto. Para terminar, hay que comentar y resaltar que la Peña Diego Fox celebró este pasado fin de semana su 28 aniversario con una comida que empezó a las 2 y, según nos han podido contar, terminó más tarde de las 12 de la noche, con un Ramiro Cifuentes a su cabeza y con grandes pellistas, ¿no?, como son Lisardo Lara. 28 años, Jacinto, que se dice pronto. Sí, obviamente esa peña viene de la época del Cava, porque obviamente el Albacete Basket fue fundado en 2012, con lo cual tiene, ya digo, es mucho más moderno lo que es este club, pero bueno, los que somos de Albacete y hemos jugado aquí toda la vida, incluso en el Cava, como es mi caso, pues sabemos de la historia del baloncesto de la ciudad, donde el Cava fue el precursor del baloncesto al más alto nivel, y nosotros, con nuestra modestia, tratamos de darle continuidad a ese origen, y la Peña Diego Fox, por así decirlo, es nexo de unión, es decir, empezaron con el Cava, siguen con el Albacete Basket, animan cada partido, son fundamentales en que el Pabellón del Parque sea una olla de presión, que sea el sexto jugador, que muchas veces decimos, que aporte ese punto de garra y de ánimo para que los jugadores mantengan su tensión todo el partido, son fundamentales. Objetivo playoff, y ya veremos, Jacinto, me imagino, ¿verdad? Desde el club es lo que se piensa. Claro, es decir, nosotros salimos a ganar, es decir, yo creo que ningún deportista que se llame como tal puede afrontar un encuentro con salgo a perder, eso no es normal. Al final, en la clasificación, al final dirá cuál es tu situación, pues por circunstancias de juego, por
por situación de plantillas, por lesiones y por la suerte de que la canasta pues el balón entre, ¿no? Y poquito más. Luego, claro, nosotros jugamos a lo máximo y creo que la gente está muy ilusionada, el ambiente de la ciudad con el equipo, los aficionados que van al pabellón del parque así lo sienten, nos lo transmiten y el club obviamente estará para lo que el equipo ofrezca en lo deportivo. Luego, si ya se produjera el milagro de ascender, como pasó hace 3 años, pues ya veríamos qué pasaría, si realmente se puede ascender con garantías y no con una aventura que nosotros nunca estaremos por esa labor. Por dicho queda, Jacinto Navarro, directivo del Buena Arenas Albacete Basket, gracias como siempre por acompañarnos y suerte para esos 9 partidos que restan de liga regular, más ese playoff que estamos convencidos que lo va a disputar el Albacete Basket. Muchas gracias, Luis. Daos nuevamente las gracias a Vision 6 porque sois la televisión del baloncesto de la ciudad y nos dais una visibilidad que creo que también es fundamental, así que como siempre muy agradecidos desde el Buena Arenas Albacete Basket para la televisión del baloncesto de Albacete. Gracias, Jacinto. Jacinto Navarro aquí con nosotros en Visión de Juego, repasando la actualidad del conjunto presidido por Rafael Ortega.